Osvaldo Quicle, buenas noches. Bueno, pues Promociones del Pueblo ya en primer lugar de las promociones nacionales, los ratings más altos de televisión. ¿Qué más debemos esperar de Promociones del Pueblo? Bueno, pueden esperar la contundencia en Sábados de Corona en Televisa. Cada sábado las mejores funciones de box, sin duda alguna, las peleas más parejas, las peleas más interesantes para el público, unas verdaderas guerras. Veremos todos los sábados en Sábados de Corona por Televisa. Hay unas funciones muy atractivas como esta, donde cada una de las peleas principales puede ser estelar en cualquier programa, ¿no? Unas funciones muy interesantes como las que vienen para septiembre. Así es, vienen muy buenas peleas en septiembre, viene el regreso del Veneno Rubio, viene Goofy Montes contra el Ceviche Ibarra, que ha sido la pelea del año hasta ahorita, y sin duda va a ser una gran guerra que todo el público lo quiere ver. El rating ha sido de los más altos que hemos tenido en todo el año con esa pelea, entonces va la revancha, ¿no? Y bueno, vienen grandes cosas, viene la reaparición nuevamente del sensacional Pollito Ceja, que va contra el Poblanito García. Tenemos a Abanay, tenemos a Areli, tenemos una constelación de estrellas en septiembre. Ya es un buen número de peleadores importantes del concierto mexicano más principal, ¿no? Los que están manejando. Sí, sobre todo, además de que son grandes peleadores, bueno, tenemos también la unión de grandes promotores que unidos hemos hecho esta fuerza y que no vamos a parar, vamos a continuar sumando y cada vez tener mejores niveles de audiencia, además de mejores entradas en todos los auditorios que vamos a recorrer en el país. Peleas de título mundial que se avecina. Bueno, tenemos al Dragoncito Rodríguez, un peleador que representa a Eric Morales, contra un sudafricano. Tenemos Johnny González, debe defender exitosamente su título mundial con Ponce de León, esperemos así sea. Y bueno, viene la pelea vienen bastantes sorpresas que vamos a dar a conocer la próxima semana.